Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a la familia de la fe, a las personas que nos siguen por este medio, con la paz del Señor. En esta oportunidad he decidido subirme a la combi, estar en el techo corredizo de la combi, de la aparente combi, para darle alguna formita y alguna gracia a nuestra escenografía, cuando sabemos plenamente que lo importante es el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, quiero decirle que, tal como habíamos comenzado a hablar la semana anterior, el jueves de la semana anterior, hablamos de este aspecto tan importante que es la comunicación que debe existir entre los seres humanos, en las interrelaciones personales y obviamente en la familia, primeramente en la familia. Y habíamos detectado que el problema en realidad de la falta de comunicación, de la mala comunicación, entre los seres humanos es exactamente porque no hay una buena comunicación con Dios. Eso es así. Así lo demuestra en el libro de Génesis, en el que se perdió la comunicación con Dios y obviamente esto trajo ciertas consecuencias terribles, como fue la pérdida de comunicación entre la pareja, entre Adán y Eva. Esto trajo también como consecuencia el que comencemos a ocultar ciertas cosas, a mentir, a socavar ciertos aspectos que, que impiden que haya una comunicación totalmente transparente. Y es más, esto trajo problemas adicionales, ¿sí? Un problema adicional que hubo ahí es que comenzaron a echarse la culpa unos a otros, ¿no? Cuando Dios les reprende, les llama la atención, les exhorta y les dice, ¿por qué se esconden? ¿Sí? ¿Acaso me desobedecieron? ¿Acaso comieron del fruto que yo les dije que no comieran? Y el hombre responde y dice, la mujer que tú me diste. ¿Sí? Yo no le pedí, yo no la escogí, sino la que tú me diste. ¿Sí? Y la mujer reacciona, dice, no, fue la serpiente. ¿Sí? Y comienzan a pasarse la bolita, la culpa, nadie asume esa responsabilidad y obviamente la comunicación fue en proceso de degeneración. Eso es lo que pasa, esto digo es la causa original, podemos ver, pero esto es lo que suele suceder en la vida de las personas, ¿sí? Que cuando creemos tener una gran comunicación, cuando estamos enamorados, cuando estamos con la ilusión muy grande, que todo hablamos, que todo conversamos, que con nada nos resentimos, que nada nos molesta, que nada nos fastidia, sino que todo asimilamos, todo aceptamos, ¿sí? Pues esa ilusión tan bonita que aparentemente se está dando, a la vuelta de la esquina se acaba. Se acaba si es que no tenemos esa plena comunicación con Dios. Es por eso que, por ejemplo, las parejas que están incomunicadas, que no se hablan, que no comentan, que han decidido mantenerse en una guerra fría, que el silencio es el que prima entre las dos personas y que cuando hablan lo absolutamente necesario, es difícil que vuelvan a tener una relación normal, fluida, interpersonal, de armonía, de paz y hasta de amor, a menos que busquen cada uno de ellos pues una comunicación con Dios. Ahí van a coincidir, arriba van a coincidir, abajo es imposible. Tal vez estoy yéndome en contra de algunos presupuestos psicológicos, de algunos presupuestos científicos, o a lo mejor en contra de métodos y metodología de la comunicación misma. A lo mejor mi encargo es predicar la Biblia. Estoy viendo el comportamiento de los seres humanos. Siempre, hace 5.000, 6.000, 2.000, 1.000 años, siempre los seres humanos hemos sido los seres humanos. Y obviamente lo que nos muestra la palabra de Dios y lo que nos muestra la realidad y sus consecuencias, sus resultados, pues son claramente visibles y por lo tanto son totalmente reales. Bueno, algo también le había mencionado y quiero partir de ahí para esta continuación de esta charla y de las charlas que vamos a dar de familia, que si tenemos que tomarnos 1 o 2 jueves más del mes de agosto, no hay problema, lo tomamos, ¿sí? No tenemos prisa, no tenemos nada que nos empuje. Así que, como es un tema tan importante, pues si es que tenemos que irnos hasta unos 2 semanas de agosto, pues lo vamos a hacer, lo que sea necesario, para topar al menos ciertos aspectos trascendentales e importantes dentro de lo más importante de la vida, que es la familia. Bueno,
le había mencionado yo también que en la comunicación hay que tener claro algunos aspectos. Algunos aspectos. No son las claves que vamos a topar en este día, pero que sí es algo sumamente importante, y es el hecho de saber escuchar. Normalmente la comunicación, se ha dicho que es un arte y lo es, esa capacidad de poder transmitir lo que uno quiere, que el mensaje que sale de mí llegue con la intención, llegue con la dirección que yo quiero que llegue, ¿no es cierto? Pero en realidad, si bien es cierto que eso es importante, ¿sí? Es mucho más importante saber escuchar. Por eso le había mencionado, y con eso creo que concluimos la semana anterior, diciendo que Dios nos hizo con 2 oídos y una boca. Es porque es necesario saber escuchar más que saber hablar, ¿sí? Y sí hay que saber hablar. Para eso quiero partir de este versículo que va a aparecer en pantalla y que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? Mire qué sabia es la palabra de Dios, ¿no? Dice, hagamos una cosa, quienes al menos queremos recuperar la comunicación. Al recuperar la comunicación también se va recuperando el sentimiento, se va recuperando esos lazos emocionales, porque no solo se trata de hablar y decir y escuchar, no, no. Por eso quiero hacerle notar un aspecto. Digo, al recuperar la comunicación uno va recuperando el espacio, va recuperando el corazón, va recuperando, insisto, el sentimiento, y así es como tiene que ser, porque es necesario diferenciar 2 cosas. Una cosa es oír y otra muy diferente es escuchar. ¿Sí? Oír, por ejemplo, es simplemente percibir los sonidos fonéticos que emite una boca. ¿Sí? Es decir, en nuestro lenguaje, el español, se rige por símbolos, ¿sí? Me refiero a las letras, al abecedario, se rige por símbolos que obedece cada uno a un sonido. Entonces, la unión de estos símbolos nos da una palabra que no pasa de ser unos sonidos fonéticos, que tienen algún sentido porque algún concepto lo tenemos y todos lo entendemos de ese modo. Eso es oír, ¿sí? Es como oír que llueve, es como oír que algo se cae, es como oír un sonido de un instrumento, más aún cuando lo toca una persona que no lo sabe. Es oír, pero escuchar es diferente. Escuchar es, si bien es cierto que estoy oyendo esos sonidos fonéticos, pero escuchar significa prestar atención, interesarse en lo que la otra persona está diciendo, tratar de entender el sentimiento o el ánimo que le anima a esa persona a decir tal cosa. Y esta percepción de lo que es escuchar es sumamente necesaria en las relaciones interpersonales y de manera especial en la relación de familia y mucho más en la relación de pareja, de padres a hijos, de hijos a padres y entre hermanos. ¿Por qué? Porque primero hay muchas quejas respecto de decir que, oigo yo decir a las parejas en conflicto, o a las familias en conflicto, que es que no me escucha. ¿Sí? Y la otra persona dice, siempre te hago caso, siempre te oigo, ¿sí? Pero no percibe no solo la información que le está dando, sino el sentimiento y el ánimo que está por detrás de esta información, que eso es lo más importante, porque una cosa es de pasar una información y otra cosa es pasar la información con la emoción que conlleva esta información, ¿sí? De tal manera que es necesario que nosotros, como familia, entendamos que en nuestros diálogos, obviamente estoy hablando de las cosas importantes, de las cosas trascendentes, ¿sí? Que está dentro de nuestra parte emocional, de nuestra parte sentimental, en la que juega mucho, por ejemplo, nuestra afectividad, ¿sí? Digo, es importante que nosotros prestemos atención de este modo en el diálogo, ¿sí? Prestar atención, digo, al sentimiento, al ánimo que va detrás de ello. En las cosas importantes, pero cuando no son cosas tan importantes, como por ejemplo que me diga, que me den la información mis hijos, ¿sí? Papi, ¿sabes que ha quedado campeón el equipo tal en la Eurocopa?
Ya, ahí no necesito sentimiento, pues ahí no necesito emoción. Sí, ya sé que la información es esa, que el equipo tal, que de pronto vimos unos cuantos partidos de fútbol junto con ellos, sí, ha quedado campeón y por A o B motivos no lo pudimos ver. Ya, no hay problema, esa es una información, mera información. ¿Sí? Y así hay muchas cosas. Pero otra cosa es cuando la información que se está dando es inherente a mí como persona, a mí en mi relación con la otra persona con la que estoy hablando. ¿Sí? Es inherente a mí, con mi pareja, que es mi esposa, mi compañera, mi ayuda idónea, con quien me comprometí para que los juntos seamos felices, ¿no es cierto? Y tratar de formar un buen hogar. Entonces, cuando es algo inherente a mí, en mi rol, en mi función, en mi posición de familia, obviamente ahí es cuando tengo que prestar esta debida atención o cuando me deben prestar esta debida atención. Igualmente es con los hijos, ¿sí? Me permití dar el ejemplo. Una cosa es que mis hijos me den información de quién ha quedado campeón de algún país en algún deporte y otra cosa es cuando se habla de situaciones propias de ellos, ¿sí? Y a cada uno en sus distintas épocas, en sus distintas edades, ¿sí? Porque para un niño es muy importante, qué sé yo, el cuaderno de la escuela, para un niño es muy importante y prestarle mucha atención a cosas que para los adultos posiblemente, vea, no tenga mayor trascendencia, pero a él en esa época le es importante. Entonces esa sabiduría, ese poder discernir qué es lo importante, qué no es lo importante, qué es lo trascendente, qué no es lo trascendente, y de tratar de coincidir, de que lo que para ti es importante, para mí también lo sea, ¿sí? Por eso digo que necesitamos estar conectados con Dios, porque otro de los grandes problemas que se da en la comunicación es que yo le digo cosas importantes y el otro dice, pero para mí no es importante. Entonces, ¿quién nos pone en ese equilibrio? ¿Quién nos pone en esa concordancia de situaciones? Dios. Si no estamos conectados a Dios, la situación es tremendamente difícil, porque separados nada podéis hacer, dice la palabra, y lastimosamente la realidad lo confirma, lo confirma. De tal manera que es necesario que nosotros, digo, aprendamos a escuchar a las personas, ¿sí? A prestar la debida atención y no solo escuchar con atención, sino que el saber escuchar nos va a impulsar a que nosotros sepamos qué tenemos que hacer. Es decir, si a mí me da una información en la que yo veo que hay, por decirle, tristeza o suma preocupación, ¿sí? Mi esposa me da una información en la que le veo a ella preocupada, ¿sí? Y que me lo demuestra con gestos, con actitudes, con tonos de voz, con su mirada, ¿sí? Yo ya percibo eso y percibo la información con el sentimiento, pero algo tengo que hacer yo, pues. ¿Sí? O sea, no es que, sí, mi mujer pobrecita está preocupada, ya, y me quedo cruzado de brazos. No, pues así, si es que ya sé que la información que me está dando, sumado a su sentimiento, noto que en ella hay una alteración de su condición emocional, tengo que hacer algo para tratar de solventar, para tratar de ayudar, para buscar una salida, o si es que ya hay una salida, para tratar de enfocarnos en ella. O sea, alguna cosa tiene que causar la información. No como la información que recibimos, por ejemplo, en las noticias, en los canales de televisión o en las distintas redes que existen hoy. Sí, que nos dan la información, dice, ha muerto tantas personas en el volcamiento de un vehículo. Ah, bueno, sí, ¿qué puedo hacer yo? Nada. ¿Sí? No puedo hacer nada porque no me corresponde. Pero si fuera yo la policía, es obvio que tengo que acudir. Si me dicen hay un incendio y soy yo el bombero, es algo que yo tengo que, al recibir la información, tengo que actuar. ¿Sí? No así cuando no soy el directamente responsable. Por eso digo es que nosotros debemos evaluar primero la importancia que tiene la familia para cada uno de nosotros, en la posición que estemos. O sea, no es que la familia es importante para mí porque soy el papá, no. También debe ser para mis hijos, aunque ellos sean hijos. Que quizás tengamos, no quizás, que definitivamente tenemos responsabilidades diferentes, pero la familia es la familia. Entonces, para los hijos lo más importante debe ser su familia, es decir, sus hermanos, su papá, su mamá, ¿sí? Los sobrinos, si es que ya los hay, ¿sí? Y luego, pues, no cometer el error de a veces dar mayor importancia, trascendencia y atención fuera de casa, cuando dentro de casa estamos descuidando, insisto, lo más importante. Pero yo quiero entrar un poquito más ya en el desglose de lo que verdaderamente en la práctica tiene que ser nuestra comunicación. Y por eso es que necesitamos
tener algunos parámetros. Yo los suelo llamar las 3T de las telecomunicaciones, ¿sí? Porque es la telecomunicación en la tecnología, obviamente, pero en nuestra comunicación yo suelo llamar las 3T de la comunicación. Pero antes de eso, quisiera dejarle un versículo que corrobora lo que acabo de mencionar de la importancia de saber escuchar y cómo escuchar, cómo prestar la debida atención, porque todo eso es símbolo de respeto, ¿sí? El saber escuchar, el prestar atención, el tomar con seriedad las cosas que tienen que ser tomadas con seriedad. A mí me gusta mucho bromear, a mí me gusta mucho reír, de hecho me fluye muchas veces la broma, etcétera, etcétera, pero hay que tener el discernimiento para saber cuándo hacerlo, cuándo encaja plenamente una broma, cuándo no, ¿sí? Normalmente nos equivocamos, yo normalmente me equivoco cuando a veces tergiverso un aspecto que es serio, ¿sí? Con una broma y obviamente la riego, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Pido disculpas, pido perdón, presto atención, ¿sí? Para que no vuelva a suceder. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13, que igualmente va a salir en pantalla, dice así, esto como un paso previo a entrar ahí sí, las claves de la comunicación, que son las 3T de la comunicación. Esto como un paso previo. Proverbios 18, 13, la palabra de Dios dice así, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Con este versículo yo quiero un poquito plantear el problema, ¿sí? Que lo vamos a mostrar y a tratar de dilucidar a través de la palabra de Dios, ¿sí? Si uno sabe escuchar, ¿sí? Porque tiene dos oídos y una sola boca, es decir, hay que ser más escuchador, más percibir la situación del interlocutor que está hablando con nosotros, ¿sí? Es necesario uno escuchar todo para luego hablar. Sabe que hay muchos problemas a nivel de relaciones interpersonales, y eso no solo en la familia, sino en el trabajo, en todas partes, cuando la gente es precipitada a hablar. Todavía no escucha todo. Ah, no, es que un ratito, espérate, ¿sí? Espérate. Deje que tal persona acabe de hablar, nos informamos bien. Si es que después de lo que la persona habla, creemos que tenemos toda la información necesaria como para nosotros dar una respuesta, amén. Y si no, pues hacemos preguntas, ¿sí? Porque eso de precipitarse, uno está hablando, el otro le interrumpe, no se llega a nada. Si usted quiere ver los grandes resultados de las interrupciones y del apresuramiento y de la, ¿qué le digo? Del irrespeto que hay cuando uno todavía no acaba de hablar y el otro ya habla y el otro no sé, pero espérame un ratito, pero espérate, sí. Quiere ver el gran resultado que trae ese tipo de comunicación, si es que se pudiera llamar comunicación, pues miremos las noticias de nuestros congresos, de nuestros asambleístas, de nuestros políticos, ¿sí? Y va a ver ahí, ¿sí? O de los consejos municipales, las reuniones que hay. Comienza hablando uno, habla el otro, ¿sí? 2 horas, 3 horas de reuniones, les pagamos por esas reuniones con nuestros impuestos. Y a la postre decimos, ¿y cuál fue el resultado? Ninguno. A veces ahí sigue más perjuicio que lo que pueda haber. Pues lo mismo pasa en nuestras relaciones interpersonales. Por eso digo que es hasta un detalle de amabilidad, de gentileza. Es una carta de presentación cuando nosotros tenemos esa virtud de saber escuchar y de prestar la atención. Yo he aprendido, por ejemplo, eso como consejero espiritual que soy, ¿sí? Las personas vienen, hablan, dicen, sacan a luz sus sentimientos, sus emociones. A veces esas emociones son ira, otras veces son tristeza, indignación, lo que sea. Todo lo que dicen. No interrumpo para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que tratar de percibir no solo la información que me da, sino el sentimiento que conlleva. Y una vez que termina de hablar, hay veces que son 40, 45 minutos de seguido que la persona viene hablando. Yo a veces tengo que ir anotando ciertos aspectos en un papelito para luego no olvidarme qué es lo que me ha dicho para tratar de guiarle en la medida de mis posibilidades, pidiendo la dirección de Dios siempre. Y una vez que termina de ver, yo le digo, no hay nada más que tiene que decirme. Eso es todo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Entonces digo, por mí, mi posición de pastor y por lo tanto consejero espiritual del rebaño que Dios me encargó, he aprendido que así es mejor las cosas. Porque si me comienza a comentar una situación y le interrumpo y le hago una pregunta, es posible que comience enfocado en el tema, ¿sí? Y mi pregunta le distrae, le lleva por aquí y por acá. Entonces,
Es sabio eso. Por eso dice, al que responde antes de saber escuchar todo, le es fatuidad y oprobio. Con este antecedente, digo, entremos en estas claves de la comunicación. Las claves de la comunicación, que eso es lo que quiero topar en esta mañana, y Dios nos permita, la semana próxima, podamos compartir de algo que igualmente es trascendental, que son los roles que tenemos cada uno dentro de casa. El papá, la mamá, los hijos, hasta el perrito. Bueno, ahora el perrito está acá atrás escondido, ¿sí? Pero todos tenemos un rol, todos tenemos obligaciones, todos tenemos un papel que cumplir, y obviamente el cumplimiento de estos roles, de estos papeles, sí, tienen que ser complementarios. O sea, no puede una persona dentro de casa decir, no, yo vivo mi vida y allá. Si es que mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de vivir les afecta para bien o para mal, eso ya no es mi problema. No es así, porque somos familia. Sí, somos familia. No somos el número de la familia 4, 5, 10. Bueno, ahora ya no hay familias tan numerosas, ¿sí? Pero no es que somos 5 miembros que estamos encarcelados dentro de una casa. Ahí cada preso vive por su cuenta, pues. ¿Sí? Ahí cada quien verá si es que come, si no come, si habla, no habla, si se enferma, no se enferma. Pero la familia no es así. Entienda que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Y como le dije en charlas anteriores, es una especie en extinción que nosotros tenemos que rescatarla, que nosotros somos los que tenemos que vivirla para transmitirla a nuestros hijos, ¿sí? Pero bueno, eso, si Dios lo permite, será la próxima semana. En esta semana solo quiero terminar este aspecto de la comunicación con las claves de la comunicación. Y son 3 claves de la comunicación. Yo le llamo las 3 T de la comunicación. ¿Por qué? Porque la una es el tiempo, la otra es el tono y la otra es el tino, ¿sí? Tono, tino y tiempo, o tiempo, tino y tono, como usted lo quiera. Las 3 T. Si nosotros pudiéramos traer al recuerdo quizás alguna discusión, quizás algún impasse, que lo tuvimos, el más reciente, para que esté más fresco a la memoria, ¿sí? Yo no recuerdo de tantos problemas que tengo yo con mi esposa. No los tengo, gracias a Dios. Hoy nos falta tiempo para recordar el camino que hemos transitado. Y no estoy haciéndome el viejo, ni el melancólico, ni mucho menos, no, para nada, ¿sí? Nos sentimos con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con todas las ganas, y creo que estamos viviendo en nuestra relación de pareja, estamos viviendo una etapa interesante y sobre todo muy linda, porque nuestros hijos, por ejemplo, ya los 3 son adultos, los 3 son profesionales. Mi hija, la mujercita, es casada, tengo un nieto maravilloso, como les he dicho en ocasiones anteriores. Tengo otro hijo que está enrumbado en ese propósito de formalizar una relación. De tal manera que gran parte del trabajo que nos ha correspondido como padres está hecho. Nunca se termina el trabajo de los padres, nunca se termina, pero gran parte de ese trabajo que es los cimientos, que es la formación, que es el anclaje para que ellos puedan enfrentar, creo que está hecho en gran parte. Insisto, nunca terminará la labor de nosotros como padres. Y estamos tratando de adecuarnos en la nueva etapa que se nos presenta en la vida, ¿sí? Que es volver a estar los dos. Tenemos todavía mis 2 hijos varones con nosotros, pero digo, se van encaminando, ese es el orden de la vida, hacia su independencia, ya para formar nuevas familias. Y muy pronto, quizás, en el tiempo menor al que nosotros pudiéramos imaginarnos, volveremos en esta época, 32 años atrás. Quizás cuando tengamos 35, posiblemente 34 años de casados, si es que Dios nos da la salud de la vida, volveremos a esa instancia. ¿Cuál instancia? La de estar nuevamente los 2 solos. Los 2 solos comenzamos, luego vinieron los hijos, todo lo maravilloso del desafío que es vivir y de la bendición que es vivir con Cristo Jesús. Pero luego vamos a estar los 2 solos. Ahora, no vamos a estar los 2 solos con 26 y 25 años, como comenzamos. Sí, yo tenía 26 años cuando me casé, mi esposa uno menos.
no vamos a tener toda esa proyección y ese panorama a futuro, ¿no es cierto? Más bien, digo, ahora nuestros cafecitos, nuestras conversaciones, mirar un álbum de fotos, es más recuerdo que proyección. Sí tenemos proyectos y obviamente muchos y que nos impulsan a seguir juntos, aparte del amor, del respeto, del cariño y del compromiso que tenemos. Entonces digo, todas estas situaciones tenemos que considerarlas. Si usted me dice, vea pastor, ¿cuándo usted dio una charla respecto de cómo vivir jubilados? Yo le voy a decir, vea, no la di nunca, porque efectivamente nunca la he dado. Pero hoy a la edad que estoy, en las condiciones que estoy, sabiendo que de aquí a 7 años posiblemente pase a esa condición, entonces tengo que considerarla. Y como ya es una vivencia o como se va volviendo una realidad en mi vida, pues que Dios use exactamente mi vida de lo vivido para tener la instrucción, ponerla por obra y predicarla. Porque hay que vivir lo que se predica y predicar lo que se vive. Bueno, entremos entonces, digo, haciendo un recuento un poquito de alguna discusión que tuvimos. ¿Sí? Alguna discusión que tuvimos. Normalmente, ¿por qué parto del problema? ¿Por qué parto del impasse? ¿Por qué parto del conflicto, de la confrontación que hayamos tenido? Porque el conflicto rompe la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, si yo le digo, acordémonos de lo felices que estuvimos la última reunión y que terminó todo maravillosamente, pues eso quiere decir que la comunicación ha estado buena. Punto, se acabó. Si la comunicación ha estado buena, ¿qué hago yo aquí hablando? ¿No es cierto? Pero cuando la comunicación se rompe, surgen conflictos, diferencias, impases que a veces sacan a flote rencores pasados y bueno, somos complicados los seres humanos, pero Dios es Dios, eso es lo importante. Y digo, si es que traemos a colación un impasse quizás de los últimos que tuvimos, nos vamos a dar cuenta que uno de los errores que nosotros cometemos es, por un lado, no tener la suficiente tranquilidad para saber qué decir, cómo decir y cuándo decir. Estas tres preguntitas, qué decir, cómo decir y cuándo decir, son las claves de lo que queremos abordar en esta mañana. La una es saber la ocasión apropiada, la ocasión correcta, para poder decir lo que efectivamente queremos expresar y que conduzca, que nos lleve hacia la solución o el camino de la solución del impasse, del problema que hemos tenido. Cuando nosotros caemos en conflicto, cuando tenemos un impasse, cuando no somos comprendidos, cuando tergiversamos las cosas, cuando la información se rompió de tal manera que no hay cabida porque el ánimo no es el mejor, porque estamos airados o porque decidimos mantener un silencio absoluto y no decir nada, a veces solo gesticular o a veces inclusive alejarnos de la persona. Estamos en una habitación conversando, terminamos en discusión y uno sale. No hay solución, no hay posibilidad ni de reconciliación, eso ni siquiera, pensarlo en ese momento. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque no tenemos, obviamente por el ánimo alterado, la sensatez de aprender a medir nuestras palabras. ¿Para qué? Para que lo que efectivamente quiero decir, quiero transmitir, quiero que la otra persona me escuche, o sea, me entienda, ¿sí? Tengo que decirle en el tiempo apropiado, Mientras estoy con ira, mientras estoy con molestia, mientras estoy fastidiado, mientras estoy necio, estoy terco, loco, ni voy a poder decir, ni voy a poder entender. Entonces, ¿eso qué significa? Que el tiempo no es el apropiado, ¿sí? Hay personas que dicen, sí, yo espero para que las cosas se calmen, y esperan años, ¿sí? Y cuando sacan a colación, resulta que el problema ha sido ya tan antiguo que ya termina siendo extemporánea la exposición. ¿Te acuerdas cuando teníamos 5 años de casado y ahora tenemos 30? ¿Sí? ¿Y que tú hiciste? Sí, valga la oportunidad para decírtelo. Entonces, esa temporalidad, ¿sí? que tiene que ser apropiada, que tiene que ser precisa de ser posible, nosotros tenemos que medirla. Mire lo que dice la palabra de Dios.
y va a salir también en pantalla, en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 23, la palabra de Dios, Proverbios 15, 23, dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sí? La palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando nosotros los seres humanos caemos en conflicto, en una conversación, en un diálogo, y se rompe la comunicación, yo quiero hacerle esta sugerencia. ¿Sí? Aprenda a callar. Y la sugerencia es para los dos o más que pudieran estar en conflicto, ¿sí? Porque cuando uno calla y el otro sigue hablando, pues el uno trata de apaciguarse y el otro sigue encendiendo el furor, ¿sí? De tal manera que ahí no hay posibilidad. Más bien, es preferible que si ya notamos que el tono está alterado, que de pronto ya se fue alguna palabra que no contiene información, sino agresión, si ya vemos que estamos despertando pasiones pasadas, etcétera, etcétera, sí, lo mejor que uno puede hacer es callar. No es fácil, no es fácil. En medio del furor, en medio de la efervescencia de la situación, callarse no es fácil, pero sí hay cómo. Y le voy a decir cómo es posible lograrlo esto. No pensemos que tenemos un conflicto, una discusión, un problema con el cónyuge, o con un hijo, o con un hermano. Ya, no pensemos que así. Pensemos que estoy dialogando con el presidente de la República. No sé si algún rato llegaré a tener una conversación con una dignidad de esa naturaleza, pero pensemos, ¿sí? A ver, no, seamos un poco más reales. Pensemos que yo trabajo en un lugar secular y que ahí existe una señorita secretaria que es bonita, ¿sí? ¿Con quién? Fruto del diálogo, hemos caído en un entrampamiento, hay un impasse, tenemos perspectivas diferentes, lo cual nos ha roto la comunicación. ¿Cómo hago yo para tratar de mantener la calma y buscar una solución con esa persona? Me callo, ¿sí? Le pido que se calme. Si no es así, pues abandono la escena por un momento y le digo, vuelvo cuando estemos más calmados. Y regreso efectivamente minutos después y le digo, ya se tranquilizó, sí, primero quiero pedirle las debidas disculpas, si es que yo me alteré, no ha sido jamás mi ánimo el perjudicar, el agredirle, le ruego mil disculpas, solo quiero por favor, ¿sí?, decirle esto. Y lo digo en los términos más respetuosos, ¿sí? Pregunta. Si con la señorita con la que no me une ninguna situación, y espero que no me una ninguna situación nunca jamás con nadie más que no sea con mi familia, con mi esposa, mis hijos, ¿sí? Si con la señorita que no tengo ninguna relación, por un impasse producido fruto de nuestra comunicación, el tema que sea, ¿sí? Pude tener calma, pude apaciguarme, pude pedir disculpas, ¿sí?, para tratar de enfocar correctamente y buscar una solución. Con mi esposa y con mis hijos, ¿por qué no? ¿Por qué no con mi esposa y con mis hijos? ¿No puedo hacer lo mismo? ¿No puedo humillarme si es que es necesario para manejar las cosas con calma, con paz, con tranquilidad? Entonces, con esto le estoy demostrando que sí hay cómo, que sí hay cómo. ¿Quiere que sea un poquito más drástico en cuanto al ejemplo? Perfecto. Yo sé, por ejemplo, que hay personas que son de carácter explosivo, ¿sí? Hombres y mujeres son de carácter explosivo. No hay cómo decirles nada porque cualquier cosa les enciende y enseguida eso termina en conflicto, cuando a lo mejor ni siquiera hay conflicto. Pero es el carácter, la actitud, la reacción, la ira que mantienen ahí, ¿sí? Y es terrible eso. Eso tiene que ser tratado. Porque no se puede vivir en paz con una persona que sea airada, con una persona que sea, mi madre sabía decir, fosforito, ¿sí? Con una persona que se encienda rápidamente. Pero si esa persona, airada, malgeña, prepotente, etcétera, etcétera, en un momento hoy que es tan común, y discúlpeme lo drástico del ejemplo, en un momento como hoy que es tan común, que uno está caminando por la calle,
para una motocicleta, han sido delincuentes, se baja uno de ellos, le amedrenta y le dice, dame el celular y todo lo que tengas de valor. ¿Sí? Reacciona uno airado, reacciona uno, no, a mí no. No, porque la otra persona, aunque fuera de estatura más pequeña, de contextura más frágil, etcétera, etcétera, ante la amenaza, ¿sí? ¿Qué pasa? Que uno mide sus emociones. Dice, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, no te pongas bravo. Tranquilo, sí, no pasa nada. Aquí está el celular, sí, aquí está el dinero, toma el reloj, ya, no, tranquilo. No, sí, sí, ya, pero no me hagas daño, tranquilo. Sí, coge y se lleva. Terminó perjudicado, pero terminó demostrándose que sí puede mantener tranquilidad, que sí puede reaccionar con paz aunque haya violencia. Y discúlpeme que lo tome esa situación. Con eso no le estoy diciendo que a los mal genios la mujer tiene que amenazarlos con una pistola. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestras emociones sí pueden ser controladas. Así que no se vale eso de que es que lo que pasa es que yo soy de carácter fuerte. Eso hay que corregir. El carácter fuerte es el que tiene la condición de dominarse, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el carácter fuerte. El débil es el que no puede controlarse. El carácter débil es el que explota, que así, o el que se hunde, el que se deprime de buenas a primeras. ¿Sí? Entonces, digo, hay que corregir los conceptos y hay que darnos cuenta que yo puedo ser, frente a un impasse, tan amable como con la secretaria, ¿sí? Y tan pacífico como con el delincuente. Así que la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. ¿Cuál es el tiempo para decir las palabras y recuperar la comunicación? No dejando pasar tanto tiempo como para olvidar el asunto que motivó el impasse, ni tampoco decirlo de inmediato, porque la ira no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces hay que tratar de calmarse. Yo le voy a contar una realidad de mi vida, ¿sí? Con mi esposa. Hemos tenido discusiones, un sinnúmero de impases, de diferencias, pero gracias a Dios ninguna que trasciende y que nos deje lo suficientemente heridos como para necesitar una terapia. Gracias a Dios no es así. Hay situaciones que sí ameritan, ¿sí? Y esperemos que el próximo año las cosas, si Dios nos da salud y vida, se normalicen para volver a dar esos talleres que nosotros dábamos que se llama de sanidad interior, ¿sí? Bueno, digo, ¿por qué nosotros debemos saber manejar este tiempo? Porque la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Porque es necesario que nosotros tratemos de buscar siempre una solución frente a los impases, a las dificultades. Y si efectivamente yo procuro buscar una solución, adopté esta situación con mi esposa. Un día decidimos que cuando tengamos inconvenientes vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por callarnos, cerrar la boquita, porque el que en las muchas palabras no falta pecado, dice la palabra, ¿sí? Y el hombre prudente es el que habla menos. Entonces decidimos callarnos frente a la situación y aceptar que aún en medio del furor que va subiendo, ¿sí? Podamos el uno recomendarnos al otro, si es que no nos damos cuenta de este compromiso de callarnos, de decir, ¿sabes qué? Déjale ahí. Y así comenzamos a manejar nuestras relaciones con mi esposa. Comenzamos a conversar, teníamos diferencias, esas diferencias se volvieron impases, ¿sí? Y de pronto notamos que ya comenzó a subir el tono de la voz y que nos quede por aquí, déjale ahí, tranquilo. Y cerramos la boca. Y luego yo tomaba la iniciativa de ir a mirarle a ella. Le miraba y le decía, ya podemos hablar. Entendía, no podemos hablar todavía, ¿sí? Más luego, tiempito después, dentro del mismo día, de ser posible, sí, ya podemos hablar. Y me decía, sí, es que tal cosa, perfecto, volvíamos a hablar. Y hablábamos las cosas y tratábamos de buscar solución en las que había solución, porque déjeme decirle que hay cosas en las que no hay solución. Entonces esas hay que aprenderlas a manejar. Ya. Una de esas, por ejemplo, es familia política. Ahí le dejo para que cuando demos un taller de familias, asista a la iglesia. Bueno, entonces, las cosas dichas a su tiempo. Ni demorarse tanto para cuando la situación ya por el tiempo comience a olvidarse, ni decirlo en medio del furor, porque la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. El segundo aspecto es el tino, en el mismo capítulo, la segunda T de la comunicación. En el mismo capítulo 15 del libro de Proverbios, en el versículo 1, la palabra de Dios dice así.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Entonces, el tino con el que debemos decir las cosas, con los ejemplos que me permití darle, con la secretaria que no tiene ninguna relación conmigo, sin embargo el impasse lo manejé con mucho tino, con el delincuente que a pesar de mi ira, de mi braveza, de mi prepotencia, de mi torpeza, en mis actitudes, en mis reacciones instintivas, no medidas, ¿sí? Frente al delincuente, no, tranquilo, no pasa nada, mantengamos la calma, no, tranquilo, faltaba más, por favor, ¿sí? Tenga el celular, espérese, ya le doy el cargador, ¿no es cierto? Entonces, eh, nos damos cuenta que si efectivamente nosotros queremos tener una buena comunicación con todo el mundo, pero principalmente estamos hablando a nivel de familia, sí, hay que tratar de dar respuestas que no provoquen más ira. No le voy a sacar en cara tal o cual cosa. Cuando doy una respuesta no puedo seguir encendiendo. Si veo que se está encendiendo una llama, tengo que lanzar una blanda respuesta. Tengo que lanzar agua para que se aplaque. No puedo lanzar gasolina porque se enciende nuevamente. No puedo yo comenzar a decir, es que vos y tu familia es que eres igualita a tu mamá. Es que, por favor. Sí, o a los hijos, inclusive, cuando de pronto puede haber un impasse, una discusión con los hijos, decir que vos eres así, que nos cae. O sea, no. La blanda respuesta dice que aplaca la ira. La ira destroza todo. Por eso le dije que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. De tal manera que es necesario que nosotros podamos tener bien claro este aspecto. El tino. ¿Sí? El anterior fue el tiempo. Este es el tino. Decir las cosas con tino. Tratar de nunca, óigame esto, nunca agredir con las palabras. Y si me doy cuenta que quizás una palabra que se fue, que se escapó, o un gesto junto a la palabra, porque a veces digo, ¿yo qué dije? No dijiste, pero tu manifestación, tu gesticulación, sí, trajo a colación tal o cual situación. Cualquiera sea, sí, tratar de pedir disculpas, bajar el tono. Ya les digo, es un arte quedarse callado cuando uno está frente a una discrepancia, frente a un impasse. La blanda respuesta quita la ira. Y la segunda parte del versículo 15 mismo, que lo dejamos como la contraparte, dice, más la áspera hace subir el furor. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. ¿Sabe por qué? Porque en la familia bien constituida me refiero, vive bajo un mismo techo. Imagínense lo que es tener enemistad, tener conflicto, tener contraposición con personas a las que amamos, porque la familia, pues amamos, ¿sí? Y compartir bajo un mismo techo. Por eso se disuelve la familia, por eso existen los divorcios, por eso los hijos salen antes de hora de casa, porque no quieren seguir coexistiendo con el enemigo, como suelen decir, que no somos pues enemigos, ¿no? Somos familia. Nos une no solo una armonía, una paz, sino que nos une una misma historia, un mismo proyecto, nos une una sangre. Y más aún si somos cristianos, nos une la sangre de Cristo, por la cual hemos sido, ese es el precio por el cual fuimos comprados y que de ese hemos sido hecho una misma estirpe, me gusta decir a mí. La Biblia dice linaje, a mí me gusta decir estirpe porque me hace sentir hijo de Dios. Así que es importante tener tino para decir. En el tino yo quiero añadir, y junto con, para el último punto que le quiero compartir en esta mañana, yo quiero añadir algo más, ¿sí? El tino, es decir, la palabra blanda, con calma, que apacigüe. El contenido de la palabra tiene que apaciguar, no tiene que provocar. Tiene que ir acompañada de una correcta gesticulación. Porque yo puedo decir una palabra muy tranquila, pero con los gestos, con la mirada, con mis movimientos corporales, ¿sí? Puedo estar pinchando, provocando, incitando a que efectivamente no haya la paz y la tranquilidad, ¿sí? Digo, esto es muy importante tanto en el tino como en el último punto que vamos a ver, que es el tono. El tono, ¿sí? Y para eso quiero compartirle en el mismo libro de Proverbios, que es un libro de mucha sabiduría. Leer un proverbio diario, aparte de nuestro devocional, aparte de nuestros textos que de pronto lo estamos estudiando, de nuestros estudios bíblicos, leerse, si no uno, al menos un poquito de uno. Oiga, a uno le pone en la mañana livianito para enfrentar el día a día, sin saber lo que nos depara cada día. Y allí en el libro de Proverbios, capítulo 25,
versículo 11, que es el último que sale en pantalla, porque estamos por culminar esta charla, dice así, en cuanto al tono en el que debemos manejar nuestra comunicación. Proverbios capítulo 25, versículo 11, la palabra de Dios dice así. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Dónde está la clave aquí? En lo último, como conviene. ¿Sí? Todos sabemos qué conviene y qué no conviene. Todos conocemos a nuestro entorno. ¿Sí? Yo le conozco a mi esposa y yo les conozco a mis hijos. Tengo mis 3 hijos, 2 de ellos varones que siguen viviendo conmigo. Y son tan diferentes el uno del otro, en su actitud, en su carácter. Como solía decir mi padre, refiriéndose a los 7 hijos que éramos de familia, decía, todos han sido hechos con el mismo amor, con el mismo cariño, pero son tan diferentes, ¿no? Y es verdad. ¿Por qué son diferentes? Yo no sé. Entiendo que la genética tiene algo que ver, estoy hablando lo que no conozco, lo que no sé. ¿Por qué me atrevo a decir que la genética tiene algo que ver? Porque a veces el uno se parece en actitud y en carácter al papá, el otro se parece a la mamá. Hoy que mis hijos ya han crecido, vemos que efectivamente ciertos aspectos se han acentuado. Y dice, por ejemplo, que en cuanto a cierta actitud, no a toda la actitud, pero a cierta actitud de vida, mi hijo el mayor se parece mucho a la mamá, ¿sí? Porque es más callado, es más, más tranquilo, digamos, aparentemente para manejar la situación. Aparenta quizás un poco hasta cierto punto, de timidez. Obviamente ya no lo es, no es un hombre profesional de 31 años, de 30 años, perdón. Es obvio que no es así. Pero digo, más o menos hemos visto cómo ha sido su desenvolvimiento en la infancia, en la adolescencia, ¿sí? Él es de pocos amigos, por ejemplo, no es muy sociable, no es que él tenga la cantidad de amigos, no lo es así. Y eso le hace un poco parecido a mi esposa. Ella también es poco sociable, ella le gusta solo su gremio, que son sus hermanas, y de mi familia mis hermanos, ¿sí? Y quizás no sea muy abierta a otras personas. Tiene sus amistades para mandarse un mensajito una vez al año, etcétera, pero no más, ¿sí? Y el menor, en cambio, ¿sí? Físicamente es muy parecido a mi esposa, muy parecido. Cuando el mayor dicen que es muy parecido a mí, lo cual me honraría, porque todo el mundo dice, qué guapos sus hijos, pastor. Y cuando dicen, y el fulanito se parece a usted, digo, vea, esa misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y el menor, en cambio, tiene una actitud muy parecida a la mía, ¿sí? Yo veo en él, le escucho, veo su manera de actuar, de ser, etc. Y yo mismo digo, es una copia mía, ¿sí? Por eso me atrevo a decir, en medio de mi ignorancia en este tema, porque debo reconocerlo, parece que hay una genética que a veces se va más con uno y con otro respecto del papá o de la mamá de cualquiera de los progenitores. Pero es importante, digo, que en medio de esas actitudes nosotros aprendamos a manejar bien estas 3T. Y esta última es cómo conviene, cómo conviene. Por eso le digo, yo le conozco, por ejemplo, a mi hijo el mayor, yo sé cómo conviene hablar con él en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, yo sé, ¿sí? También sé cómo conviene hablar con mi hijo el menor, que es diferente, ¿sí? Con él puedo ser de una manera quizás, no sé, más frontal. Con el menor puedo hablar, se me ocurre, no se me ha ofrecido todavía y espero que si se me ofrece Dios me dé la sabiduría. Quizás con el menor puedo hablar ciertos temas importantes a manera de broma, lo que con el mayor no. Con el mayor sí, lo serio es serio y lo importante es importante y no puedo confundir la broma porque puede tergiversarse, puede fracasar el diálogo, ¿no es cierto? Con mi hija yo sé cómo puedo conversar, ¿sí? Yo sé qué puedo conversar con ella inclusive y qué no puedo conversar con ella. Ella es un poquito celosa, ¿sí? Del papá, de la mamá, de los hermanos y de todo el mundo. Y yo sé cómo conversar con mi esposa y sé también bajo qué circunstancias, ¿sí? Puedo conversar del modo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque manzana de oro con figuras de plata con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Para poder decir
cómo conviene o discernir cómo no conviene, necesitamos sabiduría. Y no es una sabiduría humana, no es una sabiduría que proviene del conocimiento, de la lectura de libros o de terapias, no, no. Esta sabiduría es la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Aunque tengamos nuestros hijos, y como en mi caso, 31 años con el mayor, 30 años con la siguiente, 28 años con el último hijo, necesitamos sabiduría, ¿sí? Para saber decir lo que tenemos que decir, en el momento que tenemos que decir, del modo que tenemos que decir y sobre todo con el contenido de lo que tenemos que decir. Me refiero solo a la familia porque ese es el tema que estamos topando ya. Esta es la tercera semana, esta es la familia parte 3. Pero esto aplica para muchas personas. Si es que yo tengo un jefe que es airado, que es prepotente, que es malcriado, que es agresivo, yo tengo que ver la manera que conviene para dirigirme a él. A lo mejor conviene que mi diálogo sea solo por escrito, ¿sí? Solo por las redes sociales, solo por un WhatsApp, ¿sí? Y de pronto hay personas que son muy emocionales, muy sentimentales, muy frágiles. Entonces tengo que decirlo con mucho amor, con mucho cariño, etcétera, etcétera. Con todos, con respeto. Para culminar esta pequeña charla, porque obviamente esto amerita muchísimo más dedicación, ir desglosando. También es bueno esto manejarlo a nivel de taller, porque así vamos haciendo preguntas, vamos contestándonos, vamos compartiendo testimonios, etcétera, etcétera. Hoy solo lo que estoy dando en esta semana son apenas unos pequeños flashes, unas pequeñas cápsulas de cómo manejar esta situación. Quiero dejar un versículo para que quede en nuestras vidas. Aparte de todos los que hemos dicho, acuérdese, el tiempo, tino y tono. Tiempo, Proverbios 15:23, tino, Proverbios 15:1 y tono, Proverbios 25:11. ¿Sí? Decir las cosas como conviene, del modo que conviene, con el tono de voz que conviene, con el corazón que conviene o con la firmeza que conviene, dependiendo de cada uno. Digo, pero todo esto se engloba en lo siguiente. Y esto, como obviamente es palabra de Dios, yo no estoy basándome en ningún libro, no estoy desmereciendo tampoco la producción académica que haya de gente que trata de estos temas, como de la familia. Pero digo, esto incide muchísimo y va a ser de gran beneficio para quienes decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay quien no decide vivir conforme a la voluntad de Dios y cree que puede vivir por su cuenta, por su pensamiento, por su actitud, por su manera de ser y que va a hacer un éxito en su vida. Vea, quizás así sea, quizás así pueda, ¿sí? Pero para quienes tenemos la humildad de reconocer que necesitamos una guía suprema porque no podemos controlar nuestras emociones, porque somos personas fallidas, erradas y conducentes a la degeneración en vez de que a la regeneración, entonces tenemos que acogernos a Dios y tratar de vivir conforme a su palabra y que esa palabra abunde en nuestras vidas para que sea la guía, la que sustente y nos mantenga en el equilibrio y nos haga personas sabias, para ser edificadores, para ser llevadores de paz, para ser pacificadores, ¿sí? en el entorno en el que nos movemos, comenzando en el familiar y luego pues en el laboral, en el vecindario, etcétera, etcétera, donde nos corresponde estar en las distintas facetas de la vida. Quiero culminar con este versículo que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, y esto es lo que quienes conocemos la Biblia se llama las claves de oro, ¿sí? Las llaves de oro, es decir, son esas capsulitas que nos enfocan correctamente en la vida y que de ponerlas por obra terminan siendo de gran bendición para nosotros y nuestro entorno. Y dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 3, una regla de oro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Nada hagamos por contienda, ni por vanagloria, por vanidad, por jactancia. Más bien dice, apelemos a la clave del éxito, que es la humildad. Dice, más bien seamos humildes y no hay mejor manera que copiar la humildad de aquel que fue manso y humilde de corazón, estimando a los demás como a superiores a nosotros. ¿De dónde sacamos toda esta maravilla, toda esta riqueza? Pues de la bendita palabra de Dios,
Que Él sea bendiciéndonos y glorificándose en nuestras vidas. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.